serie Caminando con Dios, amén. Y hemos estado aprendiendo lo importante que es el poder entender qué significa caminar con Dios. Nuestra pastora hace 8 días también nos enseñaba de que tenemos que tener amor propio, amor por nuestra alma, porque nuestra alma le pertenece a Dios. Y entonces cuando nosotros tenemos amor por nosotros mismos, entonces también estamos siendo intencionales en nuestra relación con Dios. Entonces amamos lo que Dios ama, pero al mismo tiempo entonces buscamos ese camino que nos lleva hacia la salvación, y por seguro entendemos entonces tenemos que caminar con Dios para poder lograrlo. Esto es maravilloso. Ahora vamos a hablar del tema el destino de la iglesia. Amén. Hemos estado viendo acerca de cómo la palabra del Señor nos revela de que es el deseo de Dios que nosotros tengamos una relación auténtica con Él. Entonces, pero también como iglesia, entonces hay un destino de parte de Dios para la iglesia. Nosotros tenemos planes, hemos escuchado muchos mensajes acerca del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y el plan que tiene diseñado para que nosotros andemos de buenas obras en buenas obras, evidenciando el Dios que nosotros tenemos. Pero eso es individual. Pero al mismo tiempo, como iglesia de Cristo, una iglesia universal, también tenemos un destino, una meta a donde llegar. Amén. Así que vamos a caminar juntos en esta meditación de la palabra del Señor. Y quiero animarle a que me acompañe a Génesis en el capítulo 5 y versículo 24. Fue el punto de partida de esta serie. Amén. Entonces veíamos la historia de Enoc. Hablábamos acerca de que la Biblia narra la historia o la vida de Enoc con 7 versículos solamente. Pero con esos 7 versículos en donde se menciona a Enoc, se hablan maravillas, cosas verdaderamente especiales que hacen que su vida, este personaje, sea el punto de partida para nuestra serie. Amén. Entonces Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Caminó pues Enoc con Dios. Veíamos que la experiencia que tuvo Enoc para encontrarse con Dios fue precisamente ese momento, el milagro de la vida, cuando nace su primogénito y entonces él es completamente sorprendido. Él entiende que su participación en todo este proceso fue verdaderamente minúscula como para crear un nuevo ser, un ser con tantos detalles. Y entonces él por seguro entiende, debe haber un Dios superior que me ha bendecido con el milagro de la vida. Amén. Entonces él se dispone a relacionarse con Dios y Dios atiende a esa disposición de Enoc. Y a partir de ese momento, entonces dice, caminó Enoc con Dios el resto de su vida. Pero llega a un punto en donde dice, caminó pues con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Su cuerpo, dice, fue buscado y no se hallaron sus restos. Había sido traspuesto por Dios. Esto es verdaderamente especial. Si usted quiere anotar la cita, otra cita de referencia con respecto a esto es Hebreos 11:15. Y dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Surgía entonces la pregunta, ¿qué testimonio tenemos nosotros de que estamos agradando a Dios? Una pregunta fácil de presentar, pero muchas veces se nos puede hacer un poquito difícil el de poder explicar. Amén. Porque podemos explicar fácilmente la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. Y cuando hablamos de misericordia es que me está bendiciendo en lugar de castigarme. Amén.
Entonces es fácil hablar de la fidelidad y de la misericordia de Dios. Pero entonces aquí está hablando en Hebreos 11:15 y dice, tuvo Enoc testimonio de que había agradado a Dios. Usted sabe, mi hermano, de que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces está hablando de la fe de Enoc. Enoc le creyó desde el momento en que empezó a caminar con Dios y aún 300 años más. Dice, Enoc vivió 365 años. Tenía 65 años de edad cuando nació su primer hijo. ¿Sí? Y surgía entonces la otra pregunta, ¿cuántos años lleva usted de relacionarse con Dios, de haberse encontrado con Dios? ¿Y qué tan fácil ha sido el poder caminar con Él? Para Enoc, 300 años. ¿Soportamos 300 años nosotros? Amén. Mire, mi hermano, yo no quiero ser insensible. Estamos en una época bastante complicada y muchos de nuestros seres queridos, amigos, conocidos, gente que admiramos y amamos, se han ido. Amén. Y a veces es muy doloroso el poder aceptar que ya no están y que no estarán más con nosotros. Pero a veces también es momento de pensar y decir, tenemos que dejarlos ir. Merecen descanso también. Amén. Y no con eso pretendo ser insensible, sino que hemos pasado por eso. Algún momento de nuestra vida hemos dicho, ya me cansé de esta vida. Quiero descansar. Imagínese, Enoc, 365 años. Matusalén, que es el primogénito de Enoc, el más longevo reportado en la Biblia. Más de 900 años. Amén. Ahora nosotros, es de admirar si llegamos a los 70, ¿verdad? Amén. Y aún con los 70 decimos, ya estoy cansado. Entonces, mi hermano, pero si estamos caminando con Dios, entonces miramos la gloria de Dios. Miramos su respaldo. Miramos que aunque hay dificultades, vemos su respuesta. Entonces esto es maravilloso, mi hermano, cuando entendemos que la vida trae sus propias dificultades, pero eso me sirve para darme cuenta que ahí viene Dios detrás, respondiendo, dando resultados, dando soluciones, dando respuesta a mis necesidades. Entonces hace que la vida sea verdaderamente especial, hace que la vida valga la pena. Es como el chirmol para la carne asada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces cada uno le pone el chirmolito a su gusto. Algunos poquito y otros, sí, hay que quitarle de las manos la cacerola porque si no se la sirven toda. Pero le da el sabor a nuestra vida. Pero maravilloso es cuando involucramos a Dios en el asunto. Entonces vemos el ejemplo de Enoc. Enoc como persona individual, pero ahora tenemos que verlo desde el punto de vista de iglesia. Cuando la iglesia comenzó en el tiempo, está reportado en el libro de los Hechos, está reportado el surgimiento, el nacimiento de la iglesia y comúnmente es conocida o llamada como la primera iglesia. ¿Amén? O la iglesia primitiva. Es la expresión que se utiliza. Y ahora nosotros, par de miles de años atrás, y hemos visto en la historia de la iglesia cómo la iglesia ha luchado, ha sido al punto de casi desaparecer, en donde han habido periodos de oscuridad porque no ha habido libertad para la revelación de la palabra, y ahora es cuando más revelación hemos tenido. Pero al mismo tiempo que hay más revelación, entonces hay más demanda, más compromiso de parte de nosotros ante Dios para poder dar frutos, para poder dar resultados, porque
Es como cuando nosotros estamos en una competencia y usted ha visto las competencias de relevos. Generalmente al último, al que va a llegar a la meta con la estafeta en la mano, es el más veloz, es el más ágil, es el que va a hacer el cierre en la competencia para poder llegar primero. Usted es el que va a llegar a la meta como iglesia. No sé si está convencido de eso. Yo estoy convencido que usted lo siente en lo profundo de su espíritu. Se siente. Tiempos finales. Tiempos finales. Sí. Pero si sabemos que son tiempos finales, tenemos una tarea que realizar como iglesia. Entonces este es el punto en que nosotros tenemos que caminar con Dios como iglesia. Dejarnos dirigir por Dios y revelar la luz que nos ha sido regalada. Muchas veces solamente estamos enfocados en ojalá y me salve, ojalá y logre yo sobrevivir. Oh, mi hermano, estamos tan preocupados en que fallamos tanto y solamente hacemos el mínimo esfuerzo para mantenernos a flote. En realidad tenemos la tarea de ser la iglesia de los tiempos finales, la iglesia que camina con Dios y entonces llega a su destino. Vea en Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9. Dice, después de estas cosas, está en la pantalla si no le di tiempo para leerlo. Después, si no le di tiempo para buscarlo, lo puede leer en la pantalla. Dice Apocalipsis 7:9, después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y aclamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Mire mi hermano, entonces esto es maravilloso porque ahí hay representación de todas las naciones. Entonces se le ha puesto el subtítulo, mi hermano, a esta parte de la palabra, mi hermano, de los redimidos. La multitud de los redimidos, de los que han sido comprados con la sangre del Cordero. Pero mi hermano, ya han pasado por todo ese periodo de tiempo aquí en la tierra y entonces se presentan delante de Dios. Y hay representación, dice una gran multitud a tal nivel que nadie podía contarlos. A mí me preocupa un poquito esto, mi hermano. Y no es de que quiero hacer polémica ni contradecir a otros predicadores, pero algunos predicadores, mi hermano, comienzan a apuntar acerca de que solo algunos pocos se van a salvar y la iglesia tal está en pecado y mi hermano, y comienzan a apuntar acerca de quienes no van a entrar al cielo. Y entonces es nadie. La palabra dice multitudes a tal nivel que son incontables. Amén. Y vamos a ver más adelante por qué. Porque si mi hermano, yo me tomo a la tarea de comenzar a decir, yo le sé tal cosa, a usted también, mejor ni digo. Y después todos ustedes, yo también le sé al pastor. Y en la opinión de todos los presentes, entonces nadie se salva. Pero la palabra del Señor dice multitudes a tal nivel que nadie los puede contar. Entre esos ahí está Pablo de la Cruz, aleluya. Diga su nombre también. Amén. Entonces dice la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, Chapinlandia, amén, y tribus.
los panjachelenses, y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Mire, mi hermano, están delante de Dios mismo, delante de ese trono glorioso y en presencia del Cordero. Y cuando habla de Jesucristo lo presenta como el Cordero, porque está haciendo realce de su entrega, de sacrificio, para que esto sea posible. Él es la razón por la que esto sucede. Amén. Dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y aclamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. No está diciendo, es que mi apóstol era el mejor, es que gracias a las predicaciones del pastor, gracias a... No, al Cordero. A Él la gloria, salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono, al Cordero. En el versículo 13 dice: y respondió uno de los ancianos diciéndome, es el apóstol Juan quien narra esto: estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le preguntan al apóstol Juan: ¿quiénes son estos con ropas blancas y de dónde han venido? Juan entonces responde y dice: y les dijo, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Entonces está hablando de la obra redentora de Jesucristo. Está hablando de la redención, que nos extraviamos, pero nos volvió a comprar. Éramos suyos, nos perdimos, y por perdidos, Él dijo, los recupero, aunque tenga que pagar con un precio superior. Su sangre. Eso es ser redimido. Nos redimió, nos volvió a comprar. Amén. Entonces cuando habla y dice, ¿quiénes son? Esta multitud incontable, dice, son todos los redimidos. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, ¿en dónde está mi propia santidad, mis propias obras, mi esfuerzo por apartarme del pecado? Dice el apóstol Pablo, dice, todo lo que yo he hecho para agradar a Dios es contado por basura, como trapo de inmundicia, mis esfuerzos por querer hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque si yo me presento ante Dios de blanco, es porque mis vestiduras fueron lavadas en la sangre del Cordero. No hay otra manera. Si quiere, mi hermano, que sea un poquito más grosero, si usted se presenta, mi hermano, con su propio lavado a mano, apesta. Amén. Es lo que la palabra del Señor está diciendo. De blanco solamente a través de lavar nuestras ropas por la sangre del Cordero. Es la única manera. Tenemos que esforzarnos, sí, pero en el nombre de Cristo Jesús. Tengo que traer todas mis obras delante de la cruz de Cristo Jesús. Tengo que traer todo lo que hago, mi hermano, con fe. Dice la palabra, entonces, mi hermano, agrado a Dios, porque todo lo que hago, lo hago en fe, en la sangre del Cordero. Amén. Entonces debemos trabajar en esto, esforzarnos de esta manera, involucrando a Dios en todo. Es el impulso que nos da, mi hermano, para poder estar convencidos. Estoy caminando con Dios porque todo lo que hago lo paso por la sangre del Cordero para que quede blanco. Amén.
Entonces, mi hermano, podemos ser muy fuertes de voluntad y decir, no volveré a decir ninguna grosería más. No volveré a decir ninguna mala palabra. No volveré a ofender a nadie, ni de chiste. A veces esa clase de chistes son las que más gracia dan. Pero mire, mi hermano, cuando nosotros entonces nos esforzamos y nos disciplinamos, y sabe que muchos espacios, ahorita no podemos decir sillas, pero sí espacios en la iglesia están aquí disponibles de todos aquellos hermanitos que dicen, no, yo le fallé al Señor ayer sábado y no, el Señor está enojado, esta semana me porto bien y entonces el próximo domingo sí voy a la iglesia. Trapo de inmundicia. Sus propios esfuerzos. Es mejor venir al altar, al santuario, doblar las rodillas y decir, sé propicio a mí, pecador. Soy pecador y te necesito. Necesito tu sangre, necesito tu perdón, necesito que me limpies tú, porque hoy siento que apesto. Hablo de mí, no de usted. Amén. Entonces es más sincero, más auténtico, pero también más inteligente. Cuando aplicamos los principios de la palabra. Los principios de la palabra. Aplico mi propia opinión y voy a cometer más errores de los que he venido cometiendo. Amén. Aleluya. Veamos qué dice el versículo 15. Dice, por esto están delante del trono de Dios. Está hablando de que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor. Versículo 17. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mire, mi hermano, ¿cuántos tienen dolores? Amén. Hay dolencias. No tenemos a ninguna hermanita que se llame Dolores, ¿verdad? Pero dolencias sí tenemos. ¿Quiénes han llorado? Y la palabra del Señor dice que ya no habrá más dolor. Nos guiará a fuentes vivas de agua y secará nuestras lágrimas de nuestro rostro. Miren, si Dios va, si el Cordero va a tocar mi rostro, mis mejillas, entonces quiero ser el más chillón. ¿Sí? Llamar su atención, tener su cuidado. Pero muchas veces no nos arriesgamos. Nada de fe, porque ¿qué dirán? ¿Y si me sale mal? ¿Y si solo hago el ridículo? Amén. Muchas veces es mejor equivocarnos y decir, 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará Jehová, y estoy dando testimonio de que no es por lo fuerte ni inteligente que sea yo, es por el Dios a quien sirvo. Amén. Pero muchas veces no hacemos nada arriesgado para no dar el ranazo, como decimos comúnmente. Sí, permitámonos arriesgarnos, correr el riesgo de caer y fallar, pero para dar evidencia de quién es nuestro Dios. Muchas veces, mi hermano, nos da pena que nos vean en una iglesia.
Porque hay gente de afuera que dice, hipócrita, si sabemos lo que ha hecho, sabemos de lo que es capaz, sabemos esto, sabemos lo otro. A mí me hizo, yo lo vi. Ay, mi hermano, ¿sí? Pues precisamente por eso es necesario pararnos frente a la cámara y que nos vean en la iglesia. Ser el servidor de la puerta, de la entrada. Y que nos vean aquí sirviendo a Dios, que no es por mi habilidad, no es por mi fuerza ni mi santidad, es porque mi ropa está lavada con la sangre del Cordero. Por eso es gracias a eso que yo no solamente puedo estar en un santuario, sino que tengo un destino y estaré delante del trono del Cordero y le daré a Él toda la gloria y la honra, y será contado mi nombre entre esa gran multitud de gente. Esa es la verdad. Ese es nuestro destino. Pero mientras estamos en esto, tenemos que caminar, tenemos que dar pasos de fe, tenemos que prepararnos en la palabra, tenemos que ejercitarnos, tenemos que estar conscientes. Son tiempos finales. Entonces yo soy la iglesia del tiempo final también. Y debo actuar como tal. Miren, mi hermano, para mí, perdone si me equivoco, pero para mí esta es una de las partes más importantes que debemos conocer del Apocalipsis. Muchos, mi hermano, les fascina y es respetable, es parte de la Biblia, mi hermano, pero les fascina mucho interpretar quién es la bestia, cuántos cuernos y cuántas cabezas y quiénes son todos ellos. Mi hermano, está bien, quieren enfocarse en eso, pero está bien, tienen la libertad de hacerlo, les digo, es parte de la Biblia, pero para mí es más importante saber, yo soy la iglesia y tengo un destino. Aunque pasen todas esas bestias, mi hermano, se levanten, no van a poder prevalecer contra la iglesia, no tienen el poder para hacerlo, no van a poder detenerme para que yo llegue a mi destino, a darle gloria al Cordero que fue inmolado, y seré unido, mi hermano, con esa gran multitud. Se hará escuchar mi voz con esa misma alabanza que dice la palabra del Señor, con toda esa multitud incontable. Esa es la verdad que nosotros debemos conocer del Apocalipsis. La iglesia es llamada victoriosa y serán multitudes. A muchos les gusta hablar acerca de que pocos se salvarán. Entonces borren de la palabra del Señor esto. Sí, es cierto, pocos podrían salvarse, sí, pero yo estoy por mi esfuerzo, estoy por mi fe en Cristo Jesús, y por eso puedo confiar y descansar en que alcanzo salvación. Amén. Entonces, mi hermano, usted es útil en la iglesia de Cristo Jesús. Somos útiles, tenemos una tarea importante, tenemos que dar testimonio en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de dirigir la vida, mi hermano. No se avergüence que le miren su Biblia bajo el brazo. Ahora, mi hermano, lo utilizamos más electrónicamente, está bien. Pero también diga a dónde usted va. Y si se burlan de usted, mi hermano, por la forma en que habla, por las cosas que hace, pero diga, estoy en la lucha. Dios obrará en mí. Dios me va a transformar. No es por mis fuerzas, es por la sangre del Cordero que está sobre mí. Aleluya. Apocalipsis 21, 22. Y con esto termino, mi hermano. Lo bueno es que son como 10, 15 versículos más. No es cierto, es una broma. Apocalipsis 21, 22. Dice, y no vi templo en ella. Aquí el apóstol Juan está narrando la Nueva Jerusalén. Amén. Está hablando, mi hermano, de la Nueva Jerusalén. Es una visión que él tuvo de la vida en el cielo. Amén. Y dice, y no vi templo en ella, porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella.
Mire, mi hermano, muchas veces, mi hermano, estamos buscando pertenecer a la iglesia que tenga el templo o el edificio más grande, el más moderno, mi hermano, pero la palabra del Señor dice, el templo de la Nueva Jerusalén es Dios mismo. Nosotros habitaremos en él, mi hermano, llegaremos delante de él y vamos a poder disfrutar de toda su gloria. Por eso aquí narra y dice, la Nueva Jerusalén no tiene templo porque Dios mismo es el templo. Gloria a nuestro Dios. Versículo 23 dice, y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su luz. Redentor, el Cordero que se sacrificó para darnos a usted y a mí un lugar en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo se siente usted con esto? Porque mire, mi hermano, hay días en que nosotros podemos decir, no merezco estar aquí. No merezco un lugar en la iglesia. No merezco un lugar en el altar. Si supiera. Porque muchas veces la gente habla y habla lo que no sabe. Y a veces la verdad es peor de lo que la gente habla. Porque hay cosas acá. Y hay momentos en que decimos, no merezco un lugar ahí. ¿Qué estoy haciendo ahí? Pero precisamente porque estábamos perdidos, vino Cristo a morir en la cruz. Porque le necesitamos. Porque solos no podemos. Y así nos amó. Y así nos amó. Y por eso, para que sea Él quien ilumine todo. Si algo brilla en mí, es la luz de Él. Si algo está brillando en usted, es la luz de Él. Amén. Si estamos vestidos de blanco, son las vestiduras del Cordero. No las mías, no las suyas. Pero cuando entendemos esto, mi hermano, el destino de la iglesia, a dónde la iglesia va, entendemos, necesito a Cristo. Necesito a Cristo en cada día, en cada paso de mi vida, en cada decisión, a cada instante. Necesito a Cristo, necesito caminar con Él y llegar a mi destino. Caminaré con Él. Quiero animarle a que se ponga de pie.